Poderoso Dios es bueno. Dios. Poderoso Dios. Dios es maravilloso. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Marcos capítulo 4 tiene. Amén. Amén. Verso 35 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, que había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a repetir esa pregunta otra vez. Poderoso Dios. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Poderoso Dios. Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias Dios. Aleluya. Dios eterno, maravilloso, creador del cielo y la tierra. Gracias por este día que tú nos permites una vez más reunirnos como tu iglesia, como tu pueblo. Gracias, Señor, por este lugar que se ha separado para que nosotros podamos honrar y glorificar tu nombre. Señor, habla en nuestras vidas a través de esta tu palabra. Como tú has hablado a mí, Señor, habla a mis hermanos. Que tu palabra pueda fluir con libertad. Que tú toques, salves, tú edifiques, aumentes la fe. Que podamos a través de esta tu palabra conocerte un poco más e inclusive amarte un poco más. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Poderoso eres Dios. Aleluya. Jesús, el Maestro, gloria al Señor, ha comenzado su ministerio. Desde el día en que Jesús fue bautizado Gloria a Dios. por Juan el Bautista, y el Espíritu Santo bajó sobre él, dice la Biblia, ¿verdad?, en forma de paloma, y oyó una voz del cielo, ¿verdad?, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Poderoso eres Dios. Ahí comienza el ministerio de Jesús. Y Jesús de ahí en adelante comenzó su ministerio. Una de las cosas que hizo, ¿verdad?, fue escoger a 12 hombres para que le acompañaran, para que estuvieran con él, para enseñarles, prepararlos, porque él un día no iba a estar, porque él un día se iba. Y para que ellos entonces fueran lo que es la iglesia hoy en día, la iglesia de Jesucristo. Para que ellos fueran los discípulos, los que continuaran lo que él había comenzado, que era ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así que escogió estos 12 hombres
Luego entonces con ellos comenzó a recorrer todas las ciudades, todas las aldeas, ¿verdad? Y comenzó a ir predicando y sanando y haciendo milagros, ¿verdad? En donde quiera que él iba. Así que Jesús está sanando, Jesús está haciendo milagros, Jesús también está enseñando. Y una de las cosas, ¿verdad?, que Jesús estaba haciendo era llevando el mensaje, ¿verdad?, pero de parte, obviamente de parte de Dios, pero con milagros, ¿verdad?, y con prodigios. Esta historia, ¿verdad?, este pasaje bíblico, esta historia, aparece en tres de los evangelios. Aparece en Mateo, capítulo 8, verso 23. Aparece en Marcos, capítulo 4, verso 35. Y aparece en Lucas, capítulo 8 y verso 22. Este pasaje que hemos leído, por lo tanto, hubieron tres escritores, Mateo, Marcos y Lucas, que lo pusieron, ¿verdad?, lo incluyeron en sus escritos, porque le pareció bastante importante. Jesús, según usted ve, ¿verdad?, antes de este pasaje bíblico, Jesús viene sanando al siervo de un centurión, donde vemos que este hombre, ¿verdad?, se dice al Señor: mira, tú no tienes ni que ir a mi casa, con que tú digas la palabra, mi siervo sanará. Así que luego entonces Jesús sana al hijo de la viuda de Naín. Y ahí está Jesús también haciendo otro milagro. Jesús está enseñando y enseña sobre la parábola, ¿verdad?, a la gente, a la multitud, sobre la parábola de la semilla. Y llega un momento entonces donde ya Jesús, imagínense, enseñando tanto, sanando tanto, ayudando a tanta gente, que Jesús dice: espérate, dame moverme un brinquecito. No sé cuánto le pasa a eso, pero de vez en cuando hay que cogerse un brinquecito. Y entonces, dice la Escritura claramente en Marcos, capítulo 4, que Jesús entra, ¿verdad?, en una barca, y una de las cosas que le dice a los discípulos es: pasemos al otro lado. Y dice la Escritura, ¿verdad?, cuando él entra en la barca, despidieron a la multitud. O sea, que Jesús estaba enseñándole a una multitud. Así que decide entonces entrar en esta barca con sus discípulos, pasar al otro lado, y se encontraban en el mar de Galilea. Se cree que Jesús estaba al norte del mar de Galilea, que es la región de Capernaum, ¿verdad? Y luego entonces vamos a ver, ¿verdad?, según leemos los siguientes capítulos, vamos a ver que Jesús de Capernaum cruzan el mar y llegan abajo a la región de Gadara. Pero mientras ellos, ¿verdad?, entran en la barca, despiden a la multitud, pero mientras están en la barca, dice la Escritura claramente que Jesús se acostó a dormir. ¿Por qué Jesús se acostaría a dormir en la barca? Es obvio, ¿estaba qué? En el boricua diríamos explotado, ¿verdad? El boricua diría: estoy explotado, déjame coger un brequecito. Así que imagínense, se entró en la barca con esa mar tranquilita. Dentro de esa barca se fue, dice la Escritura, a la popa, y allí se acostó a dormir. Relax, como cualquier, ¿verdad?, ser humano que está cansado, que necesita cogerse un break, pues él también necesitó cogerse un break. Pero dice la Escritura que se levantó en ese momento, se levanta
una gran tempestad. Así que los escritores, tanto Mateo, Marcos como Lucas, narran que la tempestad era fuerte. O sea, que no era un vientito, que no era, ¿verdad?, un vientito leve, sino que era una gran tempestad. Y Marcos enfatiza, ¿verdad?, y Marcos un poquito más detallista, y dice que se levantó una gran tempestad de viento y que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Así que la palabra anegar es inundar. O sea que la Escritura nos está diciendo que por la tempestad las olas estaban entrando, ¿verdad?, en la barca. O sea, el agua se estaba metiendo, ¿verdad?, el agua se estaba metiendo en la barca, y por tal razón la barca estaba en peligro. Se estaban inundando, ¿verdad? Y ahí entonces, pues en todo ese revolú, ¿verdad?, en toda esa tormenta, las olas metiéndose, el mar de allí para acá, imagínense cómo estaban los discípulos. Porque ya yo les dije cómo estaba Jesús. Jesús estaba ¿dónde? En la popa, durmiendo, relax. Mientras tanto, los discípulos eran los que estaban ahí despiertos, y entonces dice la Escritura que fueron donde él a despertarle. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. O sea, Maestro, te están descuidando de nosotros. Nos están descuidando, no tienes cuidado de nosotros. Vamos a perecer, nos vamos a hundir. Y es interesante que ellos habían estado con Jesús unas horitas antes y habían visto cómo Jesús había sanado al siervo del centurión. Habían visto cómo Jesús, ¿verdad?, el centurión habló con él o le envió unas personas, ¿verdad?, porque los textos que hablan como que él le hubiera enviado a unas personas a hablar con él, que él le dijo: mira, no llegues a mi casa, no vengas aquí. Y cómo el Señor había enviado la palabra desde donde estaba, y cómo aquel hombre en su casa había sido sanado. O sea, en otras palabras, Jesús ni fue ni entró a la casa del centurión para salvar a este hombre. No solamente eso, sino que también habían visto cómo Jesús había sanado o había levantado entre los muertos, porque estaba muerto, el hijo de la viuda de Naín. O sea, un muchachito que ya estaba muerto, que lo iban, mira, iba de camino a enterrar. Y como Jesús había hecho tal milagro, que había levantado a este muchachito donde estaba muerto y se lo había dado a su mamá. O sea, lo trajo a la vida. Un milagro de resurrección, un milagro de sanidad. O sea, y todos estos milagros que Jesús venía haciendo, la enseñanza con la autoridad que Jesús hablaba. Sin embargo, ahora los discípulos están con Jesús en la barca, se pronuncia o se forma, ¿verdad?, una tormenta, y ahí los discípulos comienzan a temer. De tal manera que no solamente van y lo despiertan, sino que le dicen: no tienes cuidado que perecemos. En otras palabras, estaban diciéndole a Jesús: te están despreocupando, o sea, prácticamente nos están descuidando. ¿No nos pasará así a nosotros a veces? Donde en ocasiones hemos podido ver al Señor obrar en nuestra vida, hemos podido ver al Señor obrar en nuestros vecinos, en nuestros familiares, hemos podido ver al Señor cómo obra
nosotros, pero de momento pueden surgir situaciones, pueden comenzar las olas a formarse y puede comenzar el agua a entrar a nuestra barca y nosotros podemos decir la misma pregunta al Señor: ¿no tienes cuidado que yo perezco? ¿No tienes cuidado de mí, Señor, porque mira lo que me está pasando? Y en otras palabras, tú por allá durmiendo, tú no te estás dando cuenta de lo que estamos atravesando, lo que nos está pasando. Y en medio de esta situación y de esta tormenta en el mar de Galilea, Jesús, que estaba descansando, por todo el trabajo que había ministerial que había estado teniendo, se levanta. Y cuando se levanta, se dirige hacia el viento y hacia el mar. Y le dice: calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza, dice la Escritura. Se levanta Jesús con la autoridad que tiene y se dirige hacia el viento y lo manda a callar. Y el viento, dice la Escritura, que cesaron las olas, se hizo todo. Imagínense entonces, luego de toda esa tormenta, de todo ese revolú, las aguas metiéndose dentro de la barca, de momento se paró todo. Se puso aquel mar, como decimos nosotros, como un plato. Se aquietó la mar, se aquietó el viento. Y luego entonces que hay esa calma, se dirige hacia los discípulos y le dice: ¿por qué no me dejaron durmiendo? ¿Usted se imagina que Jesús se llega a levantar como nos levantamos a veces nosotros cuando nos levantan? Hay gente que hay que dejar que se levanten solos. Porque hay gente que si es usted quien los levanta, se busca tremendo problema. Entonces, cuando usted levanta a esa persona, hay gente que se forma la tormenta. Pero, ¿verdad? Son características que tienen las personas. Pero hermano, a veces hay que levantar esa tormenta porque esa es la prueba. Que se levantan, nosotros decimos con morra, así que con morra, emborrado, ¿verdad? Así es. Emborrado y no hay quien le debe el caldo, fíjense. Hay que decirle: mira, así como te levantaste, no hay que orar. No hay que orar, ¿verdad? Así que hay que orar por esas situaciones, ¿sabes? Esto no es de Dios, no se levante así emborrado. Ora al Señor y dígale: Señor, ayúdame. Que cuando yo me levante en paz. Dándole gracias a Dios por un día más de vida. No importa quién me levanto o qué me levanto, pero el que yo me pueda levantar, mira, en el Espíritu, ay santo. Así que Jesús se levanta, se dirige, ¿verdad? Manda a callar el mar, y se dirige hacia sus discípulos y dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis con miedo? ¿Por qué estáis miedosos? ¿Por qué estáis con temor? ¿Cómo no tenéis fe? Wow, santo, aleluya. ¿Por qué podemos pensar que Jesús le dijo eso? ¿Por qué podemos pensar que Jesús le dijo? Pero ¿por qué usted está miedoso? ¿Por qué ustedes tienen miedo? ¿Por qué ustedes no tienen fe? Porque le estoy diciendo que ya ellos habían visto a Jesús obrando de diferentes formas y maneras. Estaban andando con Jesús. Y no solamente eso, sino que el que se montó
¿verdad? El que se montó y el que también dijo, pasemos al otro lado, ¿verdad? Usted se busca en Lucas capítulo 8, gloria al Señor. Le dije que este pasaje lo escribieron 3 autores, Mateo, Marcos y Lucas. Y algunos lo presentan, ¿verdad? Unos omiten unas cosas, otros son más exactos, más específicos en lo que narran, pero los 3 prácticamente narran lo mismo, ¿verdad? Lo que pasó. Pero en Lucas, capítulo 8, verso 22, dice que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Así que es Jesús el que da la orden. Por lo tanto, si Jesús es el que dio la orden, no solamente está con ellos en la barca, está ahí adentro y es el que dio la orden, pues entonces se supone que ellos hubieran ¿qué? Confiado. Hubieran dicho, Jesús está aquí, esta barca no se va a hundir. Jesús fue el que dijo, pasemos al otro lado, por lo tanto nosotros vamos y confiamos que vamos a llegar, pero obviamente son humanos igual que usted, igual que yo. Así que lo mismo que le pasa a los discípulos, que le aconteció a los discípulos, lo mismo nos puede pasar a nosotros. Pero hay una enseñanza en medio de este pasaje. Una de las enseñanzas es que Jesús está presente en medio aún de las tormentas. Aunque los discípulos estaban en peligro, Jesús estaba en la barca con ellos no estaban solos. No solo estaba con ellos, como les dije, Él fue el que dio la orden, y cuando Jesús el que da la orden, cuando Jesús el que da la palabra, no habían ellos visto con sus ojos cuando Él le dijo y envió la palabra, ¿verdad?, de sanidad al siervo del centurión. Eso fue que le envió la palabra. Que sea sano, yo voy para allá. ¿Tú no crees que yo voy allá? ¿Tú crees que yo lo puedo hacer desde aquí? Sí, envió la palabra y el siervo del centurión fue sanado. O sea, fue una palabra que Él envió. Así que no estamos solos. Cuando atravesamos momentos difíciles, ¿verdad? Cuando la tormenta se levanta, los vientos se levantan, las olas están metiéndose dentro de nuestra barca. Entienda usted y yo que no estamos solos, que Cristo está con nosotros, aun cuando parece que está durmiendo. Gracias, Padre. En Mateo 28 y verso 20, Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Con solo decir calla, enmudece, el mar se calmó inmediatamente. Por lo tanto, Jesús no solo es un maestro, Jesús es el Señor de toda la creación. Nada está fuera del control de Jesús. El Salmo 89 y verso 9 dice, tú dominas la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Salmo 89, 9. Qué lindo está ese verso, ¿verdad que sí? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Ese es el Señor al cual nosotros le servimos. También es importante, y una enseñanza que hay en medio de este pasaje, es que las pruebas, las tormentas que vienen a nuestra vida, también revelan la condición de fe que nosotros tenemos.
la tempestad, la tormenta, permitió que los discípulos, ¿verdad?, se dieran cuenta de dónde estaba su fe, qué estaba pasando, ¿verdad?, con ellos, ¿verdad? Y nosotros también, cuando pasamos por dificultades en nuestra vida, esas dificultades muchas veces nos ayudan a entender dónde está nuestra fe, en qué nivel está nuestra fe. Tengo que seguir confiando en Dios, o cuando viene una tormenta, ¿verdad?, a mi vida, siento que me voy a desvanecer, que no puedo más, se me van las fuerzas, que voy a perder, ¿verdad?, mi mente, que mis emociones están trastocadas. Y es bueno entender, ¿verdad?, que esas pruebas nos ayudan a conocer un poquito más a Dios. Que esas pruebas, ¿verdad?, y esas tempestades nos ayudan a acercarnos un poquito más a Dios y entender que aún en medio de la situación, Jesús está en la barca. Santo, aleluya. Jesús está en la barca. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Gloria al Señor. Nos habla un poco acerca de las pruebas. Primera de Pedro 1:7. Alabado sea el Señor. Santo Jesús. Verso 6, del verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, Santo, aleluya. para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que va a ser sometida a prueba nuestra fe. Ya sea que ha sido sometida, o está siendo sometida, o en un futuro va a ser sometida. Pero cada uno de nosotros, nuestra fe, llegará momentos en donde va a ser probada. En donde nosotros, ¿verdad?, nos veremos en situaciones en las que donde tenemos que tomar una decisión, si creemos o no creemos, si me rindo o no me rindo, si sigo confiando en Dios o si no sigo confiando en Dios, si sigo yendo a la iglesia o no sigo yendo a la iglesia, si me voy a apartar y me voy a ir al mundo del pecado, o voy a decidir servirle a Dios y vivir en santidad para Él y decirle: Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. Porque cada uno de nosotros va a ser probado. Y van a venir situaciones a nuestra vida. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero no se acaba el texto ahí. Vamos a tener aflicciones, Jesús dijo, pero la añadió y dijo: ¿pero qué? Confiar. Confiar. Porque Él ha vencido. Y si Jesús venció y Él está en la barca, quiere decir que nosotros también podemos vencer. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, en medio de la tormenta, hay que entender también, y es una enseñanza hermosa, que quién fue el que paró la tormenta. ¿Quién fue el que le dijo al viento y al mar: calla, enmudece? Fue el mismo Jesús. Por lo tanto, Jesús, Cristo, trae paz verdadera también a nuestra vida. La calma que siguió a ese mandato de Jesús simboliza entonces que Él es el que está preparado, capacitado y tiene todas las características habidas y por haber, que es el que puede obrar en nuestras circunstancias y hacer que la circunstancia se detenga
Y si no hace que se detenga ahora, porque en medio de las circunstancias lo que se detiene es que yo pueda tener paz. Que yo pueda tener paz. Porque Jesús ofrece paz. Y la presencia de Jesús trae paz. Digo, la presencia de Jesús nos debe traer paz. La presencia de Jesús nos debe traer paz. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Así que este pasaje acerca de Jesús nos trae ciertas enseñanzas que las podemos aplicar a nuestra vida diaria y a nuestra vida espiritual. Pero también hay algo muy importante. Es una doctrina muy importante que refleja y que muestra, ¿verdad?, este pasaje bíblico, donde Jesús hace este milagro. Y es que en este pasaje nosotros vemos dos naturalezas de Jesús. Lo que nos enseña entonces que lo que nosotros creemos, que Jesús es hombre, pero que Jesús es Dios. Y esta es una de las doctrinas muy importantes que nosotros debemos reconocer. A lo mejor no la vamos a entender a cabalidad, pero que sí debemos de creer en ella aunque no la entendamos. Porque hay cosas que hay que creerlas aunque no la entendamos. ¿Cómo usted puede comprender, entender que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por cada uno de nosotros? Y que padeció tal sufrimiento para que nosotros pudiéramos obtener salvación, perdón y vida eterna. Eso no lo podemos comprender. Eso nuestra mente no lo podemos explicar, no hay manera de entenderlo. O sea, hay que creerlo. Yo lo creo. Y Jesús era verdaderamente hombre, con las mismas limitaciones físicas que nosotros tenemos, excepto que no tenía pecado. Que no había pecado en él. No había pecado en él, ¿por qué? Porque él fue engendrado en el vientre de María por obra del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no había pecado en él, porque él no había nacido, ¿verdad?, de una relación de hombre y mujer como normalmente nosotros conocemos, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo obró en el vientre de María, y entonces es que, ¿verdad?, María cae embarazada y Jesús nace como hombre, pero fue engendrado divinamente. Ahí no hubo, ¿verdad?, vamos a decirlo así, ninguna intervención humana. Pero él era hombre, ¿verdad? Y dice la Escritura en Marcos 4, ¿verdad?, que leímos que él estaba en la popa durmiendo. Entonces, si Dios duerme, Dios. Una pregunta. Dios duerme. ¿Se imagina Dios durmiendo y nosotros orando? Entonces no nos va a escuchar. Y la cuestión es que mientras, ¿verdad?, en unos lugares son de día, en otros son de noche. Así que si Dios se despierta y está despierto ahora para escuchar a esta parte del mundo, ¿verdad?, entonces cuando se acuesta a dormir, la otra parte del mundo no lo va a escuchar. Complicado, ¿verdad? Pues Dios es Dios. Y Dios no necesita dormir.
Porque el dormir es una característica de la naturaleza humana. Porque el dormir es para descansar, para renovar fuerza, ¿verdad? Tu cuerpo, ¿verdad? Se restaura mientras tú duermes, ¿verdad? Porque algunos mientras duermen están en otros países haciendo ejercicio, están haciendo cosas, no descansan, ni cuando se acuerdan descansan. ¿Verdad? Queman más calorías cuando están durmiendo. Entonces, pero la realidad es que el ser humano es el que necesita dormir. Dios no necesita dormir. Pero Jesús tenía una característica humana y era que estaba durmiendo. ¿Verdad? En ese momento, Jesús le dio sed. Jesús cuando fue, ¿verdad? Esta mujer del pozo que iba a sacar agua, ¿qué Jesús le dijo? Un poquito de agua. Porque Jesús tenía sed. Jesús también tenía sentimientos como el llorar. Jesús lloró cuando el Lázaro se murió. Así que la Biblia nos muestra algunas características, ¿verdad?, del ser humano, donde nos muestra entonces que Jesús era 100% hombre. El hecho de que Jesús se cansara, durmiera, eso demuestra la naturaleza humana. Experimentó el cansancio. Imagínense, después de un día de estar ministrando, enseñando, sanando, ¿verdad?, esas multitudes, pues obviamente estaba cansado. Así que su humanidad era real, necesitaba descanso, necesitaba alimento, necesitaba reposo. Y vemos entonces que Jesús tenía esa naturaleza humana. Hebreos capítulo 2 y verso 17 habla de él y hay una característica que dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Así que él tomó forma de hombre. En Juan capítulo 4 también dice, y verso 6, que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Así que nos habla ahí de que Jesús se sentó junto al pozo porque estaba cansado. Jesús se cansó. Así que este pasaje, ¿verdad?, y todos estos textos bíblicos nos muestran la debilidad humana, las características humanas que tenía Jesús, y que Jesús no aparentaba ser hombre. Jesús no aparentó ser humano. Jesús era ser humano. Jesús era un ser humano, ¿verdad? Era verdaderamente hombre. Así que tenía esa naturaleza. Pero también Jesús tenía la naturaleza divina. Luego de dormir en la barca, durante la tormenta, ahí Jesús se levanta y con una sola palabra detiene a la naturaleza. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla e enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Por lo tanto, aquí vemos entonces que solo Dios es el que tiene autoridad sobre la naturaleza. Él es el que tiene autoridad sobre la naturaleza. Dios, el Dios Todopoderoso, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No hay hombre que tenga control sobre la naturaleza. Jesús, una característica, y es que Jesús había veces que oraba al Padre, ¿verdad? Pero en esta ocasión Jesús no oró al Padre. Padre, detén la tormenta. Padre, detén los vientos. Jesús en su vida demostró en ocasiones que él era humano y que él era un siervo de Dios
y que él era el Hijo de Dios y él oraba a Dios y Dios le contestaba. Pero en otras ocasiones él era el que decía la palabra, él era el que tomaba la decisión, él era el que hablaba y se manifestaba el poder de Dios, se manifestaba, ¿verdad?, lo que él quería, porque él era el mismo Dios. Santo, aleluya. Así que Jesús no ora ni pide al Padre que lo haga, sino que Él mismo manda con autoridad propia a la creación a que se someta a su voluntad. Él le dice al vientre y al mar, se callan, se están tranquilitos y no obedecen. Y ellos hicieron. Así que esta es una evidencia de que esto revela su naturaleza divina, de que Él es el creador y Él es el Señor del universo. En Juan capítulo 1 y verso 3 dice, hablando de Jesús, en Juan capítulo 1 está hablando acerca de Jesús, ¿verdad? Y yo quisiera no solamente leer el verso 3, lo voy a leer desde el principio para que lo podamos entender mejor. Y esto es bien importante que nosotros entendamos esto. Juan capítulo 1, quien escribe el libro o esta epístola de Juan, es uno de sus discípulos. El discípulo que se le recostó en el pecho al maestro. Ese discípulo no solamente se le recostó en el pecho al maestro, ese discípulo, en un momento dado, Jesús subió un monte y se llevó a tres nada más. A Pedro, a Jacobo y a este que se llama Juan. Y delante de esos tres discípulos, Jesús dice en la Biblia que se transfiguró. Jesús se glorificó delante de ellos y sus vestidos reflejaban el brillo como el sol. No había algo más blanco en este mundo más blanco que es como brillaba Jesús. Y dice la Biblia que allí bajó Moisés y Elías a hablar con Jesús. Y esos tres discípulos vieron al Jesús glorificado, o sea, vieron no solamente a Jesús, vieron al Dios que se hizo carne. Eso no lo podía hacer ningún profeta. Santo, aleluya. Eso no lo podía hacer ningún otro ser humano, ningún siervo de Dios. Lo hizo Jesús. Y este discípulo que Dios hace Jesús glorificado y transfigurado es el que escribe aquí. Y él dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo, la acción, la palabra era Jesús. Y él está diciendo, Jesús es el Verbo, es la palabra de Dios. Es parte de la Trinidad. ¿Verdad? Es parte de ese Dios trino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios en tres personas, que no lo entendemos, no lo podemos entender, pero lo creemos. Amén, vive Dios. Gracias. Qué bello, Padre. Y este era en el principio con Dios, y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que nos está hablando que Jesús es el que creó todo. Así que vemos entonces que este Jesús tiene dos naturalezas en perfecta unión. Es Dios y es humano. Y en este solo evento nosotros vemos a Jesús, el Dios hombre manifestado. Como hombre, obviamente, sus características, pero también como Dios tiene sus características. Nadie podía hacer lo que Jesús hizo si Él no llega a ser Dios. ¿Tú sabes que nadie podía hacer eso? Nadie pudo haber hecho tal cosa. Solo Jesús podía redimir al hombre del pecado. No podía ser ningún otro hombre, ningún ser humano. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos nacen en pecado. Dice la Biblia que todos nacemos en pecado. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos
Y que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que hay un regalo, pero ese regalo está en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía pecado. Al ser Dios mismo, su naturaleza, ¿verdad? Claro está, hizo unas cosas como hombre, hizo unas cosas como Dios, pero su naturaleza de las dos, ¿verdad? Esa perfecta unión que había de Dios hombre, siempre estuvieron juntas. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, claro está, Dios no puede morir. ¿Quién murió? Es Jesús hombre. Pero ese Jesús hombre tenía unas características, era que no había pecado en él. Y como no había pecado en él, su sangre pura y limpia es la que nos puede redimir de todo pecado. Porque no hay otra sangre que pudiera hacer eso. Era la sangre preciosa de Jesús que podía a nosotros redimirnos de todo pecado. Por tal razón es que Jesús, ¿verdad?, fue exaltado por el Dios. Dice que él ha sido exaltado y que no hay nombre bajo el cielo, bajo los hombres, en el cual nosotros podamos ser salvos. No hay. O sea, ese Jesús es el que nosotros le servimos, le adoramos, le exaltamos, porque no hay nadie como Él. Gloria al nombre del Señor. El mismo libro de los Hechos dice claramente en Hechos capítulo 4, verso 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, bajo los hombres, en el cual podamos ser salvos. ¿Está claro? En el libro, ¿verdad? Ahí los mismos apóstoles predicando el Evangelio, cómo ellos hablaban de eso. O sea, realmente, no, toda persona, por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través. Qué bueno, Dios. O sea, no podemos ir a Dios, a la salvación, al cielo, a través de otra persona en esta tierra que no sea Jesús. No podemos. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tienen pecado, son imperfectos. Hasta la misma María, la madre de Jesús, ¿verdad?, tenía la naturaleza pecaminosa. Pero como el Espíritu Santo fue el que engendró y estaba allí, metió a Jesús ahí, ese pecado no contaminó a Jesús. O sea, la santidad de Dios, el pecado, no lo puede contaminar. La santidad de Dios nunca será contaminado con el pecado. Al contrario, Él santifica al pecador. Al contrario, Él quita el pecado. Gloria al nombre del Señor. Y ese Jesús es el que puede a nosotros salvarnos. Y si yo no puedo creer ni aceptar que Jesús es Dios hombre, pues si Jesús es solo Dios, Jesús no me puede salvar. Perdón, si Jesús es solo hombre, Jesús no me puede salvar. Si Él es solo hombre, no me puede salvar. Porque hay unas características en Jesús divinas que son las que hacen que Él sea el Salvador, el Redentor, mi libertador, aleluya, el que hace posible que yo pueda llegar a Dios, porque es el que ha roto, ¿verdad?, el velo, y yo puedo tener acceso al Padre a través de la persona de Jesucristo. No hay otro, gloria al nombre del Señor. No hay otro que pueda hacer eso, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Jesús. Ay, Dios es bueno.
Gloria a Dios. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1. Ya estamos terminando. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 13. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hablando de Dios, el Padre, está diciendo que Él nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y el verso 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Y entonces ese capítulo, le después lo lee con calma en su casa y se lo goce, se lo digiere y se lo lanza y cae usted, se tira para el lado usted mismo. Y el verso 17 dice, mira el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Jesús siempre ha existido. El Jesús divino, el Hijo de Dios, el que es parte de la Trinidad, siempre ha existido. En un momento dado tomó forma de hombre y bajó al mundo, pero Él siempre ha sido parte de la divinidad y siempre ha estado, ¿verdad?, en unión, ¿verdad?, con Dios. Gloria al nombre del Señor. Maravilloso mi Cristo, aleluya. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y el verso 19, ya voy para ir cerrando. El verso 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Alabado sea su nombre. O sea, que en Jesús agradó al Padre, que en Jesús hombre, habitase toda la plenitud de Dios. En otras palabras, Él era Dios y era hombre. Aunque yo lo entienda o no lo entienda, Él era Dios y era hombre. Y era el único que puede salvarme a mí. Y es el único que puede salvarte aquí. Por lo tanto, para usted y yo poder ser salvos, tenemos que reconocer que Jesús era Dios y era hombre. Eran las dos cosas. Gloria al nombre del Señor. Así que, para ir ya, ¿verdad?, y cerrar, quiere decir entonces que ese Jesús que calmó el viento y la tempestad, Qué bueno, mi Señor. es el mismo Jesús que me va a ayudar en mis momentos difíciles. Creen que puedo clamar con confianza. Y que si Él está en mi vida, que si Él me dio una palabra a mí, si Él te dijo a ti, te estoy preparando, te voy a llevar al ministerio, te voy a bendecir, te voy a dar, o sea, si Él te dio una palabra, una promesa, ¿verdad? Porque tú esperes en Dios de que Él lo va a cumplir, porque Él va a estar contigo y no te va a dejar solo. Gloria al nombre del Señor, y te va a dejar sola. Gracias, Señor. Él va a estar y ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Gloria al nombre del Señor. Y que aún en medio de la tempestad, si viene la tempestad, yo voy a seguir adorando a Dios. Si viene la crisis, oye, que podemos tambalearnos, claro que sí, somos seres humanos, podemos temblar, podemos tambalear, pero en algún momento Jesús se va a aparecer. En algún momento Dios va a obrar. Y en algún momento va a mandar a que ese viento se calme. Lo que tenemos que esperar y confiar en Dios, que Señor, por favor, apresúrate ya, que ese vientito se calme. Obra
tú eres el que puedes obrar en esta tormenta. Tú eres el que puedes hacer, aleluya, que haya paz, que haya tranquilidad, que los vientos, aleluya, se calmen y que el mar también se calme. Aleluya. Esto nos ayuda entonces a nosotros orar con fe y con confianza. Y que cualquier cosa que pueda, ¿verdad?, acontecer en nuestra vida, que podamos permanecer confiando en Dios. Para que el Señor no nos diga, porque tú estás amedrentado. Santo. Hombre de poca fe, de poca fe, si yo estoy aquí en la barca no se va a hundir. Y si se hunde, vengan, caminamos por encima del agua, ustedes están conmigo. Gloria al nombre del Señor. Póngase un momentito sobre sus pies. Vamos a cumplir, gloria al Señor. Con el horario, ¿verdad? Me gusta cumplir con el horario lo más bien posible. Pero, si Dios quiere hacer lo que Él quiere hacer, pues es otra cosa. Santo. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Ahora esa Santo pregunta Dios. que está en Marcos 4:41, usted se la puede contestar. Gloria a Dios. ¿Quién es este Santo. que aún el viento y el mar le obedecen? Obedecen, aleluya. Usted puede decir, ese es mi Salvador. Santo, aleluya. Usted puede decir, ese es mi Redentor. Usted puede decir, ese es el que me sacó del lodo cenagoso, que puso mis pies sobre peña, me dio un cántico nuevo. Aleluya, alaba nuestro Dios. Ese es el Dios que me transformó. Ese es el Dios que cuando yo estaba perdido tuvo misericordia de mí. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién es este que aún el viento y el mar obedece? Ese es el que te guardó, aleluya, de la muerte, te guardó de caer en un hospital, aleluya, a lo mejor, y estar ahí postrado, atado. Ese es el que nos libertó. Ese es el que le servimos con agradecimiento. Gloria al Señor. Y ese es el que su brazo no se ha cortado. Y que hoy en día sigue salvando, sigue transformando, sigue libertando, sigue haciendo prodigio y mirando a nuestro favor. Eso hay que creerle, eso hay que decirle, Señor, hazlo conmigo. Señor, así como calmaste la tempestad, Señor, cuando ibas con tus discípulos, así yo necesito que tú obres en mi casa, Señor. Gloria a Dios. Así yo necesito que tú obres en mi vida, Dios. Así yo necesito que tú obres en mis familiares, en mi trabajo, en mi casa. Cadena, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Cristo. Yo quiero ver tu gloria, Señor. Amén. Yo quiero ver tu manifestación. Amén, sí, Señor. Yo quiero ver cómo tú me glorificas, Señor. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús. Amén. Aleluya. Órale al Señor. Dios conoce su corazón, Dios conoce su situación. Dios conoce si la barca se está hundiendo. Lindo Dios. Aleluya. Si ya el agua comenzó a meterse en la barca. Dios conoce toda nuestra vida. Gracias, A Señor. lo mejor nuestra barca espiritual está siendo afectada. Gloria al que vivís, reina, para siempre. A lo mejor nuestra barca emocionalmente también está siendo afectada. Gracias, Señor. Aleluya. A lo mejor financieramente la barca está siendo sacudida. Aleluya. Gracias, Padre. Pero Dios es tan bueno. Maravilloso. Dios es tan bueno. Poderoso. Aleluya. Que Él nunca llega tarde. Gloria a Dios. Cristo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Permítele a Dios, pídele a Dios en oración a Dios. Poderoso es Dios, aleluya.
Es tu Dios, es tu Dios. Señor, yo te necesito. Yo te necesito, Señor. Y si usted siente pasar ahora la oración, pase en confianza. Si usted necesita reconciliar su vida con Dios, aceptar a Jesús, fortalecerse en Dios, no queremos irnos sin orar. Pero créale al Señor, créale al Señor. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Y ahí manténgase en comunión orando al Señor. Y pidiéndole a Dios que Dios obre a su favor. Que usted quiere conocerle más. Dios es tan bueno. Gracias, Señor. Dios es tan maravilloso. Alabamos, te glorificamos, Señor, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Santo eres Dios, aleluya. Gracias, Dios. Poderoso Dios. Gracias. Oramos a Dios, levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos ante ti, Señor. Reconocemos tu grandeza. Reconocemos, Jesús, que no hay nadie como tú. Que tú eres nuestro todo. Que separados de ti nada podemos hacer. Te pedimos fuerza, Señor. Señor, si hay alguien en esta hora que su barca está casi para hundirse, tú eres el Dios que manda calmar la tempestad. Señor, y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que toda tempestad se calme. Señor, que enmudezca, Señor, el viento. Señor, que las olas, Señor, cesen en el nombre poderoso de Jesús. Señor, y que nuestra barca pueda llegar a puerto seguro, porque tú estás en medio de ella. Que veamos tu gloria, que veamos tu poder manifestado, Señor, en cada circunstancia de nuestra vida, y que podamos testificar de tu grandeza y de tu poder, Padre. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor.